Vamos a continuar con el manejo y el tratamiento del asma. En este vídeo vamos a hablar de los tipos de fármacos. Hemos hablado en el anterior de las medidas de control ambiental individuales, hemos señalado algunas de las colectivas a las que no podemos llegar, y ahora vamos a hablar de los tipos de fármacos. Fundamentalmente tenemos dos grandes grupos, y esto es muy importante que reconozcan ustedes. Código azul, o del color azul al gris azafata, que serían los broncodilatadores, los aliviadores. El ejemplo sería si usted tiene una infección de garganta con pus, unas anginas con pus, y usted toma paracetamol, le alivia el dolor, no le cura las anginas. En el asma, color código azul, gris, aliviadores, broncodilatadores, alivian la obstrucción bronquial, no curan el asma, mejora su situación hasta que administramos otros fármacos. Grupo de color hacia el rojo y sus variantes, rojo-marrón, preventivos, medicación de sostén, no de rescate, el ejemplo de las anginas, de la infección de garganta, el antibiótico. Por lo tanto, el paracetamol sería en el asma los broncodilatadores, el antibiótico en la infección de garganta con pus sería los antiinflamatorios. Dos grandes grupos, insisto, broncodilatadores, aliviadores, medicación a demanda, fármacos código rojo, granate, marrón, preventivos, modificadores de la enfermedad, antiinflamatorios y de sostén, en líneas generales. Obviamente hay algunos otros colores que se nos escapan a este esquema tan primario. Y también hay otros diferentes, unos con administración no oral, vía intramuscular o subcutánea, grupo de los anticuerpos monoclonales, anti determinadas cuestiones, o bien corticoides vía oral o parenteral, medicación inmediata de emergencia en situación de crisis importante. Por lo tanto, tres grupos: aliviadores, corta acción, broncodilatadores, modificadores de la enfermedad, antiinflamatorios y otros. Los aliviadores, códigos azules, broncodilatadores, pueden ser de dos tipos: de acción rápida, inmediata, que actúan en 1, 2 o 3 minutos, de corta duración de su efecto, 2, 3, 4 horas, ejemplo clásico, salbutamol y terbutalina, en administración en aerosol. Pero también los hay de acción prolongada, porque así como los primeros, su efecto habría que repetirlo cada 2, 4, 6 horas o a demanda, también tenemos los broncodilatadores de acción prolongada, de 12 horas o de 24 horas, que serían, ejemplo clásico, pues el salmeterol. Y todos ellos deben ser utilizados por vía inhalada, no por vía oral. Y los de efecto prolongado no pueden administrarse solos, sino en terapia combinada. ¿Combinada con qué? Combinada con antiinflamatorios, hablando de asma. Por lo tanto, los medicamentos preventivos de sostén, el antibiótico de la infección de garganta, a estos nos vamos a referir, estos son los glucocorticoides inhalados. Los glucocorticoides inhalados nosotros los pediatras los aprendimos muy tarde, los aprendimos en la década de los 90, cuando ya venían utilizándose a partir de la década de los 70 del siglo pasado. Se inventaron para solucionar los efectos de la cortisona, en términos populares, que hacía vivir a los asmáticos graves de adulto a expensas de un enorme costo, cataratas, lesiones musculares, óseas, etc. Pero vivían. Entonces se inventaron, permítanme la expresión, los glucocorticoides inhalados, a la búsqueda de que no tuvieran efectos secundarios. Y la sorpresa fue que no tenían efectos secundarios, pero que eran eficaces. Ejemplos de los mismos: la fluticasona, la budesonida, la beclometasona, la mometasona, etc. Estos son la primera línea de manejo del asma infantil. Existen segundas líneas,
que en este caso serían los antagonistas de los leucotrienos, el Montelukast. Y existen otros fármacos que ya no utilizamos, como las cromonas, las metilsantinas y algunos otros con respuesta antiinflamatoria para asmas graves muy selectivos, que serían los anticuerpos monoclonales anti-IgE. No nos olvidemos, y en resumen de este vídeo, de que tenemos dos grupos de fármacos: aliviadores broncodilatadores de acción rápida y medicamentos de sostén antiinflamatorios, glucocorticoides inhalados, solos o en combinación con métodos de larga duración. Y con esto nos vamos a manejar en más del 95% de las ocasiones el manejo farmacológico del asma. Muchas gracias.